Señor, queremos colocar nuestros pesares, nuestras cargas en ti, Señor. Oh Jesús, grande eres, Señor. Tú eres un Dios bueno. Tú nos amas. Tú nos salvas, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias a la banda. Wow. Me encanta leer públicamente la palabra de Dios. Solo piensen en acerca de esta cosa, de este libro, por un segundo. Piensen qué tan grandioso es que nosotros tenemos a nuestro Señor Dios, nuestro Creador, hablándonos a nosotros y apoyándonos a través de la Biblia, de la vida en este libro. Es grandioso. Siento que tenemos un acceso muy fácil y rápido. Él nos alienta a través de la vida, nos da su sabiduría. Él nos enseña cómo criar a nuestros hijos, cómo liderar nuestras familias. Nos enseña cómo lidiar con el conflicto, cómo lidiar con el sufrimiento, como hemos venido hablando en Primera de Pedro. A través de este libro y a través de las historias de este libro, podemos escuchar el corazón de Dios. Podemos entender y aprender acerca de la naturaleza humana en nuestra historia. Aprendemos en el punto en el que Jesús murió por nuestros pecados. En este libro nosotros podemos tener acceso y podemos entender el caos de este mundo. Dios nos habla y nos da su sabiduría y nos da quién es Él, no solo en términos del corazón, términos emocionales, también dificultades. Cómo navegar la vida con sabiduría. Y es asombroso cómo este pasaje nos ayuda y nos da herramientas prácticas como liderazgo. En este texto vamos a ver cómo Dios habla a través de Pedro y nos enseña cómo el liderazgo es importante y cómo los líderes en la iglesia son importantes. Entonces, que ahora estemos acá sentados en la iglesia es muy único. Es importante para la iglesia y nos dice y nos habla acerca de los líderes y nos demuestra acá lo que son los líderes dentro de la iglesia y nos va a enseñar cómo los líderes lideran bien. Pueden ver que este pasaje nos está hablando acerca de cómo ser un líder dentro de la iglesia, pero también nos está ayudando a entender cómo podemos liderar en casa, en el trabajo, en cualquier área de nuestras vidas. Hay muchas maneras prácticas de ejercer el liderazgo en este pasaje y los últimos pasajes de esta escritura nos habla de cómo podemos ser mejores líderes y cómo podemos funcionar como líderes. Me imagino ¿qué es el liderazgo? ¿Qué viene a mi mente cuando pienso en el liderazgo? Puedes quizás pensar que liderazgo es el director de alguna compañía. Alguien que hace decisiones grandes para poder generar dinero para la compañía. Quizás es un político y votar por un político que va a gobernar un lugar determinado. Puedes pensar que un líder militar. Puedes pensar en un
un general en el área militar, o uno de los Césars, Alejandro Magno, cuando tuvo que ir a la guerra. O quizás es un influencer en las redes sociales. La palabra líder es una palabra muy amplia. Y mientras leo este pasaje, el liderazgo que recibo de acá, que creo que nosotros, y vamos a entender algunos ejemplos, es el liderazgo como un entrenador de un juego. Ese liderazgo. Es el liderazgo en tu vida. En algún momento ustedes tuvieron algún entrenador. Quizá pueden pensar en algún entrenador de deportes, pero quizá un entrenador en la parte musical o en la familia, o mamá y papá siendo un entrenador en la familia o en el trabajo, alguien que te está entrenando en el trabajo. Mi entrenador favorito fue él, el entrenador Bill. Él fue mi entrenador en la primaria, en la secundaria de luchas. Y este pasaje va a mostrar las características de un entrenador. Un buen entrenador, como un buen líder, es aquel que entiende y sabe lo que es un deporte, que tiene historial en este deporte, sabe cómo manejar y cómo entrenar personas que van y hacen lucha, como este entrenador en mi secundaria. Él sabía todas las posiciones, él sabía cómo entrenar, él sabía cómo correr las prácticas, él sabía lo que estaba haciendo durante muchos años. Y cuando hablamos de entrenador, él nos conocía también a cada uno de nosotros. El entrenador Bill, él me llamaba Bobby. Y nadie en mi vida completa me ha llamado Bobby. Y desde entonces tú no tienes mi permiso para llamarme Pastor Bobby. Pero él conocía mis debilidades y mis fortalezas. Él quería que yo fuera a college, a la universidad, y me quería entrenar. Él me amaba, él me apoyaba y me alentaba. Él me decía, si lo puedes tumbar, te daré $20, solo túmbalo. Y me enseñaba estas posiciones. Hasta que él me empujaba a llegar. Él estaría gritando en el lado de la lona porque él se preocupaba por mí. Él miraba hacia mí como entrenador. Solo pensemos en esto, cómo Dios nos está entrenando a través de este pasaje, a través de Pedro. Cómo nosotros podemos aprender en maneras prácticas acerca de la vida, acerca de el liderazgo. Y Pedro dice, por tanto, yo los exhorto a los ancianos entre ustedes, a las personas mayores en la iglesia. Este pasaje está hablando específicamente de líderes religiosos, cuando habla de los mayores, como un anciano que él también es. Los ancianos de la iglesia sabe que los ancianos de la iglesia son importantes. Él ha aprendido mucho de la fe y mucho de la iglesia. Él es un buen entrenador, él es un buen anciano dentro de la iglesia. Él pudo decir como la mano derecha de Jesús, o como la roca, o como un testigo de la transfiguración. Yo también conocí a Moisés y a Elías. O también pudo haber dicho, entendiendo cómo Dios nos dio esta gran comisión. Pero no, él dice como un anciano más dentro de la iglesia. Y eso es lo que realmente debemos entender dentro de la iglesia. Si vienes de alguna denominación diferente de cristianos dentro de la iglesia, pero como cristianos y nuestros
nuestras creencias, nuestros mayores dentro de la iglesia, pues tienen esa sabiduría. Es como nosotros seguimos entendiendo y seguimos aprendiendo, pero hay personas dentro de la iglesia que son como buenos entrenadores, que han entendido y han aprendido. Y como unos buenos entrenadores, él nos recuerda lo que hemos venido aprendiendo en este libro. Él habla acerca del sufrimiento y habla acerca del futuro, de la eternidad. Él nos recuerda en vías básicas. Eso es lo que un buen entrenador hace. Por siempre he tenido sueños. Ser un luchador en el medio de la lona en secundaria y rodeado de todos los amigos de tu secundaria y allí luchando en batalla mientras todo el mundo está viendo la lucha y estás allí. Y la vida es un caos y estás luchando en contra de esta persona y tienes que ganar por tu equipo. El entrenador Bill me enseñó cómo mantenerlo simple. Puedes imaginarte al entrenador Bill al lado diciéndome, Bobby, cambia, levántate. Términos básicos. Eso es lo único que podías escuchar en este momento de caos. Y lo único que yo escuchaba en ese momento era la voz del entrenador Bill con términos básicos. Y lo que queremos es que te apropies de Pedro, de Primera de Pedro. Somos personas que pertenecen al libro, a la Biblia. Y quiero que esto se nos mantenga. Pedro nos está enseñando, mientras estás experimentando sufrimiento, lo cual nosotros siempre vamos a experimentar. Es algo que los humanos vamos a atravesar. Es algo que Pastor Nate habló la semana pasada. Mientras estamos experimentando el sufrimiento, recuerda que Jesús sufrió primero. Manténlo sencillo. Tengo el privilegio de que muchas personas vienen a mí y me han contado acerca del sufrimiento. Y es porque yo también he experimentado el sufrimiento en mi vida. Y las personas muchas veces no están buscando pensamiento intelectual de lo que es el sufrimiento. Pero más que todo, las personas que vienen a mí con sufrimiento quieren que yo simplemente los escuche. Quieren una respuesta emocional. Ellos saben que yo no lo puedo cambiar, pero los puedo entender. Alguna de la mejor medicina de aquellos que están experimentando sufrimiento te dice que no estás loco, que el sufrimiento es que tú entiendes. Y tenemos un Dios que nos entiende, y eso es lo que Pedro quiere que nosotros entendamos. Jesús sufrió. Esto no es un Dios distinto y distante que está lejos en un trono, muy lejos de nosotros, distante. Él ha estado acá, Él sufrió, Él nos entiende y Él tuvo que sufrir. Hay propósito para el sufrimiento. Pero Pedro también nos dice, pero no se queden ahí atascados, no se queden allí en ese lugar. Sí, es difícil, pero no se queden atascados, miren hacia el futuro. Hay gloria eterna. Esta vida es corta. ¿Alguien de ustedes son fans de Arnold Schwarzenegger? Oh, me encanta Arnold Schwarzenegger, sí. Mientras se vuelve mayor, también me gusta mirar películas de él. Si pensamos acerca de líderes, Arnold Schwarzenegger tiene un currículo muy bueno. Fue Mr. Universo. ¿Sabían que él después de esto se volvió un hombre de negocios muy bueno? Y después, actor. Uno de los mejores actores, incluso con su pronunciación del inglés. Y después político. Él tuvo
grandes pasos en liderazgo. Y estaba viendo un documental acerca de la vida de Arnold Schwarzenegger y lo tenía que ver. Arnold Schwarzenegger no está involucrado en la fe, pero es interesante cuando él tuvo este, este pasado. Él tuvo un padre abusivo y atravesó sufrimiento. Y tuvo tiempo para sentirlo y para experimentarlo. Pero después él dijo, te tienes que levantar y te tienes que mantener en movimiento. Tienes que mantener trabajando duro. Tengo que pensarlo por un segundo. Estaba como, está muy cerca, muy cerca. Pero nos olvidamos de la del gran cuadro, del cuadro completo. Pero al final del documental de Arnold Schwarzenegger, no creo que él quisiera hacerlo a propósito, pero él está sentado en su casa gigante con un perro al lado, pero él está allí solo en su casa, amplia, solo con su perro. Pedro entiende, Pedro nos entiende y entiende que el sufrimiento es fuerte y que no lo niegues, es parte de los humanos. Pero recuerda, hay un futuro. Mil años a partir de ahora en gloria. Toma esta pieza de sufrimiento y escucha a nuestro entrenador Pedro. Recuerda, Jesús sufrió. Jesús entiende. Ahora colócalo al lado y recuerda, la eternidad es real. Recuerda estas dos cosas de Pedro. Y esta es una parte emocionante, porque Pedro ahora habla del liderazgo y liderazgo básico. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Recuerden, por lo menos liderazgo simple. John Maxwell, Stephen Covey, Patrick Lencioni, Oswald Sanders. Es muy interesante cómo los cristianos basan el liderazgo en la escritura. Mi favorito, el líder modelo en liderazgo, era el líder como tienes dinámico, un líder dinámico, estabilidad emocional, y después tienes muchas partes en el liderazgo, pero después vienen las responsabilidades. Entonces tienes un plan estratégico paso a paso de cómo lograr ser un líder. Todas estas enseñanzas que yo recibí, y tienes que integrar todo para poder ser un buen líder. Es muy exhaustivo. Y me encantó este módulo en la universidad cuando entendí lo que era el liderazgo, pero es exhaustivo. Pero piensa en lo simple que es cuando vamos a la escritura. Y lo coloco acá, solo para mirarlo. Siempre pregúntense a ustedes mismos las motivaciones con...
pensando siempre en el reino de Dios y no en nuestro reino. Piensen en cuando ustedes piensan que no es acerca de mí, es acerca del reino de Dios, es acerca de los otros. Y sé un ejemplo. No me importa qué tan alto estoy en la organización o qué tan bajo. Sé un ejemplo. Todo esto es muy simple y son ejemplos hermosos de liderazgo. Eh, Liderazgo personas nos ayuda a entender que no es acerca de nosotros, es acerca de otros, es acerca de preocuparnos por otros, de si estás liderando algún lugar, lo que sea, es acerca de lo mejor para ellos. Cómo ellos pueden mejorar, cómo ellos pueden hacerlo mejor. Eh, Johnny Carson, muchas personas jóvenes quizás no saben quién es Johnny Carson. Él fue como uno de los mejores conductores de un programa de televisión. Y lo que él hacía era que cualquier persona que iba a su show, él lo conocía y como una estrella de rock. Él los ayudaba acerca de hablar de cosas que pudieran resaltar lo mejor de esa persona. Porque él nunca lo hizo acerca de él, lo hacía acerca de él al que estaba entrevistando. Y esto realmente es un buen ejemplo de liderazgo. Entonces, lo que les estaba comentando es que como pastor es muy genial y me sorprende mucho mientras organizamos esto. Tenemos un manual del usuario y es la Biblia. Y quiero que entendamos como líderes de la iglesia que si hay algo en el texto que no estamos haciendo como iglesia, vamos a cambiarlo. Todos tenemos acceso igual a la palabra y hay cosas históricas que nosotros hemos hecho que nos preguntamos por qué hicimos eso. Eso realmente no está en lo que dice la Biblia. Y somos personas de la Biblia, somos personas del libro y queremos seguirlo. Pero hay algo que no mucho que esta Biblia dice y es cómo organizar el liderazgo. Dice mucho de las características de un líder, pero no nos dice mucho cómo deberías liderar, pero nos dice cómo deberías ser como líder. Y quiero explicarle a ustedes, mientras estamos en la Biblia, cómo es el liderazgo real. Y quiero que vayamos acá un poco más profundo. Quiero que vayamos a un pasaje diferente. Quiero que vayamos a Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Designar ancianos. Dice designar. Entonces muchas personas de nosotros vienen de iglesias diferentes y muchos han crecido bautistas o algunas organizaciones que quizás ustedes se sienten pues relacionados. Algunas iglesias votan o algunas otras creen que el pastor principal es el que está encargado de todo. Pero nosotros tenemos pastores y mayores, ancianos en la iglesia, pero nosotros no votamos. Nosotros no funciona de esa manera acá en nuestra iglesia. Los nuevos ancianos ayudan a los viejos ancianos. Pastor Lee es un pastor y un anciano. Yo reporto al pastor Lee y él me invita a otro
equipo. Y así yo puedo, pero yo lo voy a explicar un poco más, más adelante. Y aquí hay otro pasaje, la primera de Timoteo, otra organización, 5, 17, 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Que algunos ancianos reciben dinero, remuneraciones, lo llamamos pastores, pero no hay mucha diferencia entre unos y otros. La Biblia no dice mucho acerca de cómo debemos organizarnos, dice mucho acerca de cómo debemos ser como líderes, pero si nos vamos al pasaje de Tito, tomamos las especificaciones de un anciano y un pastor, y yo realmente no estoy tan seguro de esto, pero como pastores, como ancianos, nosotros creemos que los ancianos y los pastores deben ser hombres y deben ser pastores que nunca se han divorciado, pero es lo que nosotros creemos, no porque omitamos lo que es la mujer y el liderazgo de la mujer, pero nos aseguramos de que no son alcohólicos y tampoco dice que no deben tomar alcohol, pero que no sean alcohólicos. Son preguntas que preguntamos. También disciplinados y cada uno debe estar fiel a su fe acerca de la pornografía. Quiero que sepan que ninguno de nuestros ancianos y ninguno de nuestros pastores participa en pornografía. Y esto es algo que te descalifica. Nuestros pastores y nuestros mayores están en los más grandes niveles de calificación, porque esto es la mayor responsabilidad que Dios ha dado sobre nuestras iglesias. Muy difícil, es difícil, pero tenemos ancianos y tenemos pastores que tienen esta relación con unos con otros y trabajamos juntos y funcionamos juntos y oramos juntos y nos vemos unos con otros. Las calificaciones de un anciano son bien importantes. Cuando estaba joven, me gustaba escuchar a mi papá y crecimos en una iglesia presbiteriana, pero ellos también tenían las mismas calificaciones. O quizá yo estaba destinado a ser pastor, pero estaba muy intrigado y siempre le preguntaba a mi papá y experimentando lo bueno de lo malo, y muchos de ellos peleaban, lo cual dentro de la iglesia la mayoría de los ancianos, los equipos de ancianos pelean y mucho. Y les voy a decir algo, nuestro equipo de ancianos no pelea. Me encantan las reuniones de los ancianos porque tenemos la mayor y la más alta calificación en nuestra iglesia. Y tenemos dirección espiritual de cómo manejar nuestras finanzas, de cómo vivir esta vida dentro de la iglesia. La iglesia, nosotros creemos que la iglesia es dirigida por el pastor, protegida por los ancianos. Y lo que me gusta es que los pastores son full time y los ancianos no lo son. Entonces, cada día sabemos lo que viene en el horario, sabemos lo que está en nuestros presupuestos. Entonces está dirigida por pastores y protegida por ancianos. Pero en la iglesia de mi papá, ellos luchaban y peleaban mucho. Y yo le preguntaba, ¿por qué pelean? Y él decía,
él decía, bueno, porque hay diferentes puntos de vista y pensamientos. A un pastor y un anciano que tenía la cantidad de dinero eh, suficiente y había, había otros que no y el liderazgo, las calificaciones de un pastor pues comienzan a través de allí y él nos dice cómo responder a estos líderes aquí déjenme regresar a donde debo estar. Él nos dice, asimismo, ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores. Si nos han seguido y han mantenido el seguimiento a nosotros que hemos hablado en Pedro, debemos ponernos sujetos a la autoridad. Hablamos de sujetos a la autoridad política, del gobierno, porque debemos ser sujetos a los esposos, a las esposas, y también nos explica de cómo debemos ser sujetos a los mayores, porque él navega muy bien cuando un esposo tiene esta autoestima alta y la esposa está más de sujetar su voluntad ante él. Y esto no estamos hablando del abuso. Estamos hablando así como el joven y el mayor que tiene más calificaciones. Incluso si el líder está haciendo malas decisiones como una señal de fe, nos mantenemos sujetos a él. Quiero ser muy claro con esto. Como ancianos y pastores, Dios no nos dice a nosotros que seamos abusivos, pero estar sujetos a alguien que no está haciendo un muy buen liderazgo también es una señal de fe. Y quiero hablar acerca de la historia de David y Saúl. Cuando Saúl estaba intentando matar a David, pero David estaba escapando y David se rehusó de ir en contra de Saúl porque él colocó su vida y el destino en manos de Dios. Y quiero recordarles cuáles son las calificaciones que necesitamos dentro de la iglesia. Pero lo que viene acá a continuación y lo que está pasando acá es ustedes que son jóvenes sujétanse a los mayores. Imagínense que este texto dijera, ustedes los mayores sujétanse a los jóvenes. Esto sería un desastre. Incluso es difícil para que los jóvenes se sometan a los mayores y queremos que los jóvenes sean líderes también. Pero quiero mostrarles un pasaje acá en Isaías. Este es el juicio de Dios. Este es el juicio de Dios sobre Judá y Jerusalén. Este es Él juzgando. Les daré muchachos por príncipes y niños caprichosos gobernarán sobre ellos. Pero ¿en qué parece sujetarnos a los mayores? Bueno, el pastor Lee es mi jefe. Y nosotros acordamos en muchas cosas. Y a veces el pastor Lee dice algo que yo no estoy tan de acuerdo, pero yo me someto a él. Pero por los dos leemos la Biblia y los dos entendemos la palabra. Pero todos hacemos eso, todos sentimos eso. La respuesta correcta
es hacer una pausa y preguntarme por qué está haciendo esta decisión, cuál es su perspectiva, qué sabe él que yo no sé. Si no puedo llegar allí, de- debo preguntarle. Y a él le encanta cuando yo le pregunto a él, cuéntame tus valores acá, porque así puedo entender esta decisión que tú estás haciendo. A veces hace que cambie mi mente esto que yo le pregunto a él, pero es como les digo, tiene bastante historia y tiene bastantes años. Eh, y, y quiero contarles algo acerca del el Great Valley, que es donde queremos comenzar una iglesia. ¿Sabían que ustedes, ¿Sabían ustedes que esta no es nuestra primera vez que estamos intentando comenzar una nueva iglesia, un nuevo campus? Hace unos años atrás comenzamos en Spring City a hacer una iglesia. Ellos, los pastores tenían una idea, una visión de instaurar una iglesia en Spring City. Y ellos estaban preguntando y analizando las opciones y estaban emocionados. Y ellos compartieron la visión y qué debemos hacer y por qué debemos ir allí. Y ellos oraron juntos. Y los mayores vinieron al pastor Lee y dijeron, no, no podemos hacerlo. No podemos sostener los dos financieramente, no podemos hacerlo. Esta no es una buena decisión. ¿Y saben lo que hicimos? Ellos no saben lo que están haciendo, lo que están hablando. No hicimos eso. Los escuchamos. Y dijimos, ok, están bien. Y nos echamos para atrás y caminamos hacia otro lado. Es muy diferente que el Great Valley hoy en día. Eh, Hay personas allí que necesitan a Jesús. Tenemos que trabajar, tenemos que traer a los mayores juntos y presentarles a ellos nuestra visión. Y orar y hablar. Y al final, y al final los mayores y los pastores vinieron juntos y dijimos, debemos hacerlo juntos, debemos ir hacia adelante con esto. Es hermoso, es saludable y es parte de la confirmación, es la unidad dentro de los líderes de la iglesia. Saben que estoy hablando mucho acerca de los entrenadores y este es como el libro de entrenadores de los líderes. La escritura, no solo porque la escritura es verdadera, porque lo cual es, pero es porque es la palabra de Dios hacia nosotros. Esta es la verdad de Dios. Es verdadero, es la verdad de Dios dándonos su palabra en este mundo caótico. Y si queremos atravesar este mundo, tenemos que entender su libro de jugadas. Miren a Pedro. El verdadero entrenador no es Pedro, es Dios. Los domingos en la mañana es el entretiempo. Nosotros volvemos al juego cuando volvemos a salir de acá de la iglesia. Si tú eres un líder, si eres un seguidor, si alguien no te respeta, si alguien te ataca, si alguien en tu trabajo intenta opacarte, si tus hijos no te escuchan, Él lo mantiene simple. Esto no es acerca de ellos, es acerca de tu relación con el entrenador. Recuerdan estas palabras. Como un sirviente colocándose el traje de sirviente. Todos ustedes con humildad. Todos nosotros con humildad. Si algo que ustedes puedan tomar el día de hoy, padres, colóquense la ropa de la humildad.
Porque si están en el campo de juego, solamente hay la gracia de una sola persona que ustedes quieren. Encuentran las palabras de el entrenador en el medio tiempo. Eh, las palabras en los lockers listos para ir hacia adelante. Porque, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Amén. Amén todo el mundo.